Señores, está con nosotros nuestro invitado del día de hoy, Marcos Barinas Uribe, urbanista, arquitecto, docente, y a quien agradecemos pues ser aliado de este espacio cada vez que lo solicitamos, ¿no? Para ayudarnos a entender lo que nos preocupa, pero que a veces no entendemos ni vemos todas las aristas, no tenemos a la mano toda la información. Si Marcos sabe y puede lograrnos hacer entender esto que se está planteando, yo, yo lo voy a felicitar porque yo realmente desde que lo leí dije no, aquí hay cosas raras, llamen a Marcos rápido, llámenlo porque yo necesito que él, que sabe lo que se está cocinando, venga y me lo diga porque yo no lo estoy entendiendo. Bueno, hola Marcos, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes por invitarme y por entender que yo puedo hacerlos entender algo o confundirlos más quizás, no sé, o deprimirlos también. Bueno, deprimirnos quizás sí, porque aunque déjame decirte que ya yo con este tema de yompea me estoy bastante yompeado, yo no sé si me puedo deprimir más. Han sido 3 semanas de mucha depresión por la falta de raciocinio. No, y una cantidad de anuncios alegres de tanta forma que uno dice, bueno, pero ¿y por qué tanto anuncio? Tantas cosas que se están anunciando de forma indirecta que yo no estoy entendiendo, pero bueno. Marcos, este proyecto que se va a debatir mañana en una vista pública sobre el reordenamiento del territorial de esas dos avenidas, esos dos pares, que en principio se está hablando de esos dos pares, pero yo asumo que luego que pongan esos dos pares a caminar, nos seguirán emparejando por otras vías. Háblanos un poquito de ese proyecto y luego vamos entonces a plantearlo en grande, todos los detalles, o mejor dicho, las inconsistencias, las mías que humildemente yo le veo, pero que supongo que tú le habrás visto 15 o 20 más. Háblanos de él, por favor. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, primero, para que la gente sepa de qué estamos hablando, mañana se va a hacer una vista pública sobre una ordenanza, de hecho, no es solamente el proyecto, sino que viene acompañado de una ordenanza que busca crear pares viales en las avenidas Abraham Lincoln y Winston Churchill. Okay. Eso significa que estas avenidas que ahora mismo funcionan en dos sentidos, o sea, tú circulas norte-sur y sur-norte cuando andas en tu vehículo, ahora van a circular en un solo sentido. Correcto. En este caso, se plantea que la Lincoln va a movilizarse del norte al sur, esto quiere decir hacia el malecón, y la Churchill va a funcionar de sur a norte, esto quiere decir hacia la Kennedy, en una sola dirección. Esa es lo que significa pares viales, ¿no? Ustedes probablemente han viajado y han visto que en muchas ciudades del mundo existen los pares viales. Eso, aquí mismo, aquí hay muchas avenidas que van en una dirección. Claro, la Independencia y la Bolívar. Exacto, esas son cosas que ocurren eventualmente, pero ocurren en diferentes periodos de historia y en diferentes necesidades. Cuando se cambió la dirección de la Independencia o de la Bolívar o cualquiera de estas otras avenidas que ustedes conocen, era un momento donde no teníamos el exceso de parque vehicular que tenemos ahora y de una población tan compleja como es la población de la ciudad de Santo Domingo y del Distrito Nacional dentro de la ciudad de Santo Domingo. Entonces, cada época implica soluciones diferentes. En este caso, para ser claro, ustedes saben cuál es mi posición respecto a los pares viales. O sea, ustedes me conocen y yo he sido consistente con eso. Los pares viales no solucionan problemas de entaponamiento. El que diga eso le está diciendo una mentira, porque los problemas de entaponamiento son unos problemas con los que se lidian en todas las ciudades del mundo y no existe una sola ciudad en el mundo que haya resuelto eso y nosotros no vamos a ser la primera. O sea que eso es así. Déjame ver si yo puedo explicar. Ustedes que decían, explícanos esto, a ver si lo podemos entender. Déjame a ver cómo yo lo explico con un símil, que a veces los símiles son medio riesgosos de tomarlo. Pero imagínate tú que tú eres una familia de 4 miembros
que de repente ha crecido a ser una familia de 8 miembros, o de 12, que sería el caso de la ciudad de Santo Domingo, que ha pasado a tener de 4 a 12 miembros, y tú tienes una nevera de 12 pulgadas cúbicas. Bueno, mira, la compra que hemos hecho no cabe en la nevera. Y tú dices, bueno, pues déjame ver, yo voy a acomodar los vegetales aquí, la carne aquí, los productos más grandes de este lado, los más chiquitos de este otro, y al organizarlo, la nevera como que más o menos se ve mejor, ¿no? O sea, mira, por un tiempito, sí, es verdad, mira, me caben mejor las cosas, pero dentro de 2 o 3 semanas me voy a dar cuenta que al final, no importa cómo yo lo organice, en la nevera no caben los productos que yo tengo y voy a tener que buscar otra solución. Pero y incluso, las soluciones son varias, incluyendo cambiar la nevera, pero también cambiar los hábitos de consumo, cambiar un montón de otras cosas. Bueno, incluso de alguna Marcos, manera, perdón. esto es semejante. O sea, el hecho de que tú reorganices el elemento no resuelve el problema esencial, ¿no? Eso es en cuanto a los pares viales. Ahora, yo que estoy en total desacuerdo con entender que el tránsito es un problema local, dígase que se va a resolver con el cambio de unas avenidas, y he sido consistente en eso, también siempre he dicho que los pares viales lo que pueden ser es una oportunidad para mejorar otros sistemas importantes que tienen que existir en la ciudad, como es la transportación pública y como es también la calidad de los espacios peatonales donde la gente camina, que es lo más importante. Esta es una ciudad donde nosotros, porque tenemos acceso a este medio y porque tenemos una serie de privilegios comunes, todos nos movemos en carro y sabemos que esto nos beneficia ligeramente en algunos aspectos, pero resulta que el 70% de los hogares de este país no tienen carro ni tienen ningún vehículo, andan a pie, ¿no? Y cuando tienen que movilizarse de un lado a otro dependen de sistemas de transportación pública. Y los sistemas de pares viales a quien más afecta es al que anda a pie, que es el trabajador que tiene que ir a Blue Mall y de repente como el par vial viene en dirección sur-norte, ese vehículo público que él tomaba para llegar ya no existe y lo va a tener que movilizarse a otro sitio para tomarlo y caminar más, ¿no? Entonces tú tienes que resolver dentro de esto el problema de la transportación pública, el problema de la gran cantidad de trabajadores. Yo vivo en la Lincoln y hay que ver la gran cantidad de personas que caminan frente a mi residencial en una acera de apenas menos de 2 metros de ancho, y que van a sus trabajos a pie y vuelven de sus trabajos a pie todos los días en aceras sin ninguna calidad, sin dimensiones adecuadas, y que si existiese esa intención, que es la intención correcta del ayuntamiento de mejorar la calidad de sus espacios peatonales, de la transportación pública de estas avenidas, entonces Marcos Barinas estaría de acuerdo. Marcos, 2 cosas. Mira, cuando uno mira precisamente la data que ellos han proporcionado, cuando tú miras, por ejemplo, en la página 7 del proyecto, compara los niveles de servicio y demoras con los 2 escenarios, con pares viales y sin pares vial, precisamente queda muy claro de que eso que tú dices, de que en definitiva el entaponamiento no se resuelve, porque si bien en algunos cruces, en algunas intersecciones, mejora y baja el tiempo de espera, en otros se multiplica hacia arriba en cientos de veces, o sea, en más de 2 o 3 veces, 221%, 211%, etcétera. Entonces, en definitiva, y en calles muy importantes como la Gustavo Mejía Ricard con Churchill, el tiempo se haría en la Roberto Pastoriza 211% más intenso, en la Gustavo Mejía Ricard 221% más intenso con el par vial que sin él. Entonces el entaponamiento no se va a reducir, pero donde a mí me llamó sobre todo la atención y yo dije, no, pero es que en definitiva yo no entiendo este proyecto porque es la cosa más absurda, lo que yo vi, por lo menos para mí me resulta muy absurdo, es cuando te presenta que el carril que está en el medio, o sea, al lado del meridional, en ambas avenidas, se va a convertir en el carril del autobús. O sea que vamos a seguir teniendo exactamente eso que tú planteas, o sea, aceras angostas
aceras angostas, un meridional en el medio inútil, pero entonces el peatón va a tener que cruzar a ese meridional y allí esperar el autobús. Mira, lo que pasa es que tú estás viendo la propuesta del Intran en Ajá. lo que hay. Hay diferentes posiciones en el ayuntamiento respecto a cómo debe de solucionarse el tema ya físico, de infraestructura física, porque Correcto. estamos hablando de infraestructura física. Una es esa que tú tienes ahí, que tiene que ver con el Intran. La preocupación del Intran es el tema del movimiento vial y claro. también de no la de gente. alguna manera los autobuses. Pero, por ejemplo, yo vi, hay un proyecto del secretariado técnico del Ajá. ayuntamiento que implica una reorganización no solamente del ancho de las aceras, sino también de la infraestructura eléctrica y de sanitaria. De fibra óptica y teléfono que hay en todo, en la maraña que hay, sí, ¿no? sí. En estos espacios, específicamente en la Lincoln, ampliando las aceras y reorganizando estas cosas. Y eliminando el meridional, me imagino. Ellos quitan el meridional en esa... Como debe de ser. Entonces los autobuses en esa propuesta. O sea que excelente. Ellos tienen visiones diferentes. Al final, la solución técnica, que ahí es que ya participan los arquitectos y los diseños urbanos, es un componente de la cosa. Ahora, y lo que estamos hablando aquí no es de la solución técnica. Oye, esa que tú tienes ahí es del Intran, eso se hizo, probablemente es la idea de alguien, no es necesariamente es la consensuada. Bueno, yo me alegro que esta no sea la que vayan así. De cómo debe ser, o sea, podría ser, podría no ser. Yo no estoy evaluando la calidad de esa propuesta del Intran, pero en este momento es un tema de ordenanza, ¿no? Y de entender qué es lo que se quiere y hacia dónde debe estar dirigido este proyecto. ¿Y cuál es la primera etapa de este proyecto? Okay. Para mí, lo más peligroso de esto es lo siguiente. Yo les acabo de decir que si el proyecto implica la mejoría del espacio público, dígase ampliar aceras, crear sistemas de transportación pública con carriles prioritarios para los autobuses, si es mejorar la infraestructura y demás, Marcos Barinas estaría totalmente de acuerdo en que se haga el proyecto de los pares viales. Acabo de decir eso. Pero Marcos Barinas entiende también que hacer eso económicamente es costoso, muy costoso. Y para hacerlo requiere tiempo. Claro. Y los políticos no les gusta la idea de tiempo. Se espantan cuando les hablan de tiempo. Bueno, pero el grave peligro que hay aquí hay es que someterlo a la obediencia, existir una intención de hacer estas cosas que yo estoy diciendo, pero yo te aseguro a ti que la primera etapa de esto va a ser: pónganme las vías a moverse en tal y cual dirección y pónganme unos conos ahí para los autobuses. No, y cuando eso ocurra, la primera etapa, que va a ser el plan piloto, va a ser el definitivo. Y ahí va a venir el caos y va a venir la falta de planificación y la falta de previsión a la que estamos acostumbrados. Por tanto, ese es mi temor. Y esas son las cosas que las ordenanzas establecen, porque si la ordenanza le da un mandato al ayuntamiento, porque eso es lo que hacen las ordenanzas, eso es lo que hace la sala capitular, le da un mandato al ayuntamiento. Y en ese mandato establece que el ayuntamiento le debe de decir cuál es la solución técnica adecuada, los tiempos y el presupuesto para hacer esto, para entonces ser presentado a la ciudadanía. Entonces estaríamos yendo en la dirección correcta en un proyecto que se va a tomar a hacer por lo menos 1 año y medio. Yo comparto contigo, primero, que entiendo que todo lo que se vaya a hacer debe de hacerse primero tomando en cuenta el bienestar del ciudadano y la posibilidad de que cualquier reordenamiento necesariamente tiene que plantear una mejora de las aceras, de los espacios públicos, del acceso a un sistema de transporte público, que en definitiva, en mi opinión, tenemos que llegar obligatoriamente
a el monorriel, y para llegar a un monorriel eléctrico, un tren monorriel que abarque todo el polígono central y quién sabe cuántas zonas más de la ciudad, pues obviamente eso es un proyecto que no es de 2 días, no es de un costo para un partido ni para un gobierno, sino que debe ser un proyecto de ciudad, un proyecto de nación, y que no puede cocinarse y no puede detenerse tampoco. O sea, todos tenemos que estar de acuerdo con que se haga y no llevarlo a ese escenario tan lúgubre que tú me planteas, de un cono o de una... el plan piloto. Sí, el plan piloto cocinado. Ahí, al final lo que se va a quedar es la Lincoln corriendo para abajo. De norte a sur y más nada, ¿no? Sí, no, exacto. Precisamente porque como la Lincoln es un poco más angosta, esa la van a dejar de una vía y la Churchill la van a dejar de 2 vías. Ay, Dios mío. Entonces, bueno. Ese es el tipo de cosas que nosotros como ciudadanos participamos muy poco. El dominicano no tiene esa la conciencia democrática, claro, de participar, de quejarse. Aquí el que se queja es como un problema. Este se queja mucho, habla mucho. Está en contra del gobierno. Una negativa, no sé qué, no sé cuánto, y te señalan y demás, porque el dominicano no se queja, el dominicano está acostumbrado, viene de Trujillo, de Balaguer, tú sabes, después Leonel, y después todo el mundo ha dicho lo que va a ser, su sueño de niño. Para Leonel era un metro, para Balaguer eran avenidas, y para el otro era otra cosa, ¿no? Entonces, nosotros como sociedad no participamos de los proyectos y de las iniciativas, ni generamos las reacciones que son necesarias incluso para que estos proyectos funcionen, porque dentro del mismo ayuntamiento, que hay diferencias, hay técnicos muy calificados que quieren que nosotros reaccionemos para poder ellos accionar, claro, porque si no, el único que actúa es el político, y eso es muy peligroso. Te entiendo perfectamente. Tan peligroso como que sea solamente el técnico, tan peligroso es que accione el político. Te entiendo perfectamente. Y ahí es que está el tema. Te entiendo perfectamente. Yo quiero pensar que el liderazgo político va a permitir precisamente que esa visión técnica que quizás está callada o rezagada, pues nosotros podamos realmente animarla, que todo el mundo hoy a través de este medio, y yo me imagino, espero que otros más se hayan hecho eco de que mañana esas vistas públicas van a ocurrir y que se empiece realmente a debatir, porque esto es un proyecto, tal y como tú dices, en el que todo el mundo se va a ver afectado, porque eso afecta todo lo que tiene que ver con el cableado. Bueno, ahí van las telefónicas, ahí va el sistema de energía eléctrica, ahí el sistema sanitario pluvial, todo eso tenemos que afectarlo. Yo recuerdo cuando Suberví hizo ese bendito bulevar de la Churchill, yo inmediatamente dije, eso no es un tollo, eso no tiene sentido. ¿Quién se va a poner a pasear por el medio de las 2 calles, a tomarse todo el humo ahí? Así no se funciona. Mientras tanto, los negocios siguen estando angostos. Lo mismo pasó con el bendito bulevar de la 27 encima del túnel, que es un adefesio urbano que lo único que ha generado es peligro y una mala imagen, ¿entiendes? Entonces, y nadie ha venido a contrarrestar eso. Y mientras tanto, las aceras, sobre todo la acera sur de la 27 de febrero, en ese tramo entre la Churchill y la Lincoln, es una cosa espantosa. Es una cosa que no tiene sentido, ¿tú entiendes? Entonces, bueno, y obviamente no resolvió el tránsito tampoco. Ojo, que aquí nos tienen acostumbrado que las vistas públicas es decirnos lo que van a hacer. Ah, también, sí, claro. O sea, una vista pública no es déjame consultar con la ciudadanía. No. Las vistas públicas aquí es, esto es lo que yo voy a hacer. Gracias por venir. Tú te quejas, pero yo lo voy a hacer. Lo hacen porque, consultamos contigo, pero consultamos también con el grupo profesional y con el otro. Entonces consultan con 5 grupos diferentes, y como hay 5 grupos diferentes, todos con una opinión diferente, cualquier opinión puede ser aprobada. Y entonces, eso es lo que hacen las vistas públicas. Esa ordenanza está hecha. Está hecha. Y tenemos, claro, debería estar en el portal del ayuntamiento. Yo la tengo en mi posesión. Ay, Dios. O sea que ya ese cocinado está listo. Y esa ordenanza indica que se va a asumir el tema de la transportación pública y de la acera. Lo dice. Lo que no dice es cómo. Entonces, por tanto,
tenemos que tener una posición respecto a eso y que los grupos organizados, yo no soy nadie, yo vengo y opino con ustedes, pero yo no soy parte de un grupo organizado, me gustaría. Desafortunadamente mi gremio es un gremio politizado, claro, donde no hay participación técnica de ningún tipo. Entonces yo no puedo hablar de que yo me puedo acercar a un gremio. No existe tampoco un gremio de urbanistas o de planificadores urbanos, está el de arquitectos y demás. Los vecinos, por ejemplo, los vecinos del Polígono Central es un grupo increíblemente bien organizado y que han tenido posiciones muy específicas. Todos estos grupos deberían de participar como grupos en estas vistas públicas y no es presionar, es aconsejar y participar en la iniciativa del ayuntamiento para poder sacar de estas iniciativas lo mejor e indicar lo que está mal. Eso yo creo que es parte de nuestro deber como ciudadanía. Ese es el deseo que tenemos todos. O sea, nosotros todos queremos ver la ciudad de Santo Domingo como una ciudad afable, una ciudad amigable, una ciudad vivible, ¿no? Donde uno pudiese perfectamente dejar el carro en la casa o eliminarlo, no tener que depender de él, del vehículo, y uno saber que uno va a poder transitar de forma segura, de forma confiable, y que todo el mundo va a poder, digamos que disfrutar de lo que la ciudad de Santo Domingo tiene para ofrecer. Pero, obviamente, decisiones como esta, cuando uno no la ve acompañada de toda la planificación estratégica y un objetivo de mediano y de largo plazo, uno se siente con la premura que tú defines. O sea, bueno, esto es una intención política de hacer un ruido, ¿qué es lo que realmente se está aquí planteando? Y cuando tú nos dices que ya eso es una ordenanza, que ya está lista y todavía no se ha discutido con los técnicos y los representantes de la ciudad, uno se preocupa. Bueno. Ahí es que está, Udo. Por eso te decía, por un lado es una solución técnica, es importante saber cuál es la solución técnica que se va a dar a esto, pero por otro lado hay un tema de procedimientos, claro, que en nuestro país no estamos acostumbrados a llevar de una manera adecuada. El ayuntamiento no se atreve a acercarse a las comunidades porque siempre existe esta posición como de que la gente se opone y demás, pero es que oye, cuando tú estás en Manhattan o en cualquier gran ciudad, tú te das cuenta de lo poderosos que son los vecinos, tú sabes. Cuando viene un grupo de vecinos en Manhattan y te dicen eso no va, puede ser Donald Trump o Putin o quien sea, y no va, o sea, no, son realmente poderosos. Incluso, no sé si tú te has dado cuenta, cuando tú participas en algunos foros de discusión vecinal o sectorial, casi siempre los extranjeros tienen unas posiciones que nosotros a veces nos sentimos un tanto ofendidos porque ellos son bastante fuertes en lo que dicen. Claro. Sí. Y nosotros es como con miedo, y no, espérate, que yo no sé si decirle, porque entonces me van a quitar mi trabajo, o yo mira, no te metas con la iglesia, o no te metas con el gobierno, porque después esa familia, no sé qué, tú no vas a tener trabajo en tu vida, hay como un fucú sí, alrededor de los opinadores que vivimos con miedo. Porque no hay una conciencia de que estas medidas se toman desde el bolsillo de todos, porque es con los impuestos de todos que se toman esas medidas económicas de inversión pública incluso, y obviamente la falta de consulta de las autoridades de qué afecta a los moradores de X sector. O sea, queremos que se haga bien, queremos que salga bien, queremos que el transporte y sobre todo la vida ciudadana mejore, y creemos que el ayuntamiento tiene la posibilidad de hacerlo bien. Ojalá y efectivamente no todas las opiniones técnicas y las opiniones económicas hagan que estos proyectos sean viables. Y como dije yo anteriormente, desde mi humilde opinión, la única solución, sobre todo con el tema del transporte y de la movilidad
de la ciudadanía tiene que ver con aceras anchas, con espacios peatonales cómodos y un tranvía eléctrico. Marcos, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy.